¿Qué tal, amables amigos? Estamos siempre siguiendo el consejo del Divino Maestro en San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En este tema queremos explicar acerca del triunio Dios. La mayor cantidad de las personas hablan de la Trinidad. Es verdad que ese término no existe en la Sagrada Escritura, pero no significa que la doctrina no esté fundamentada en ella. Vamos a comenzar desde el mismo Génesis, viendo cómo Dios actuaba en la unidad plena de la divinidad. Por ejemplo, cuando llega el momento de crear al hombre, corona de la creación, después que Dios creó la tierra, la organizó, creó todo lo que debía haber en ella, toda la atmósfera y todo, dice el versículo 26 del capítulo 1, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia y todo lo que hay sobre la tierra. Noten, hagamos al hombre, no dice haré al hombre. Vemos cómo actúa la divinidad. Saben, en el Antiguo Testamento hay más de 2500 veces que aparece la palabra Elohim cuando se refiere a Dios. Y la palabra Elohim es Dios en plural. Por ejemplo, la palabra El es Dios en singular. ¿Cómo lo comprobamos? Si yo voy al momento histórico, cuando el Señor Jesucristo moría en la cruz del Calvario, nosotros tenemos allí en la palabra de Dios, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 15, verso 34, leemos lo siguiente: y a la hora nona o novena, exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ve? Él oí, Dios mío, él es Dios en singular. Jesús se refería al Padre. Algunos dicen, no, Jesús es el mismo Padre. Imposible que Jesús esté hablándole al Padre cuando Él está muriendo. Por supuesto, no moría la divinidad de Jesús, moría su humanidad, pero Él, como hijo dependiente para salvar al hombre, Él tomó mi naturaleza. Por eso dice: de tal manera amó Dios, la divinidad en pleno, para dar a su Hijo. Jesús se manifestó en carne para salvarnos a nosotros. Si nosotros volvemos allí mismo al Génesis, en el capítulo 3, por ejemplo, cuando el hombre peca, dice el verso 20 y 22 del capítulo 3, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y vive, Dios lo sacó, dice, del huerto del Edén. Es como uno de nosotros. Fíjense, la divinidad hablando, el Padre, el Hijo, y si ustedes van a Génesis 1, el versículo 2, dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. La armonía y la unidad que hay en la divinidad es realmente impresionante. Por ejemplo, vamos a ver que el mismo Padre, mis amigos, y esto es muy, pero muy importante, el mismo Padre, cuando le habla a Moisés, le habla acerca de Jesús. Por supuesto, no se llamaba todavía Jesús. Hay varios nombres que tiene Jesús. ¿Saben cuál es uno que Dios le dio también? Que es desde el momento que el hombre cayó en pecado y Jesús se hizo mediador entre Dios y los hombres, es el nombre el ángel de Jehová. Y entonces el Padre, cuando le habla a Moisés, miren lo que le dice en Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ah, ¿cuál es el nombre de Dios? Siempre lo representamos como Yahvé, como Jehová, como el gran yo soy. Vamos a ver que Jesús tiene exactamente este mismo nombre. Se le llama el ángel de Jehová por el gran ministerio que él tenía que cumplir. Por ejemplo, vamos a verlo allí también en Éxodo. Vamos al capítulo 3 de Éxodo, que es la experiencia justamente ahí cuando Moisés
sale a pastorear las ovejas después que huyó de Egipto, ¿verdad? Él trabajaba con su suegro Jetro, y entonces allí dice el versículo 2 en adelante del capítulo 3 de Éxodo: y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardiendo en fuego, y la zarza no se quemaba. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamándolo Dios en medio de la zarza, dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te allegues acá, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás tierra santa es. ¿Qué tal? Dice que era el ángel de Jehová que estaba en medio de la zarza, Jesús. Y cuando Jehová le habló y le dijo, el nombre de Jesús también es Jehová, lo dice el mismo Padre. ¿Quiénes son los intérpretes de la Biblia que están queriendo, ¿verdad?, ocultar o eclipsar todas estas verdades que la divinidad misma se encarga de aclararla y explicarla? Si yo voy inclusive al libro de Éxodo también, por ejemplo, tomo el capítulo 13 del libro de Éxodo, y entonces leo allí yo un versículo muy importante, el 21 y el 22. Dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, dice, y del camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlo, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca más se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de la noche la columna de fuego. Miren qué interesante. Dice que Jehová iba en esa columna de fuego y en esa columna. ¿Quién es ese Jehová también? Cuando yo voy también a la carta del apóstol Pedro, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, allí me encuentro con el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. ¿Y qué leemos allí desde el versículo 1? Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron la misma bebida espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. ¿Qué le parece, mis amigos? ¿Están de acuerdo que Dios el Padre le dijo a Moisés: mi nombre está en él? ¿Están de acuerdo que este Jehová que los guiaba de día y de noche era Jesús, y que Pablo lo corrobora acá en la carta a los Corintios? Mis amados queridos, ¿por qué los seres humanos no pueden discernir aquellos que estudian las Escrituras? Si el Espíritu Santo los guiara, no podrían estar confundiendo estas gloriosas verdades. Por eso el Señor Jesús mostró en las revelaciones que Él hace de sus señales precursoras de su venida, que muchos se levantarían en su nombre y a muchos se engañarían. Pero si tú quieres comprender la verdad absoluta, tienes que escudriñar pasaje tras pasaje, texto tras texto, página tras página, y las Escrituras, mi amigo, te lo aclaran todo. Cuando tú vas a Apocalipsis, inclusive, vas a ver que el Señor Jesús se llama el Alfa y el Omega, igual que Dios el Padre. Por ejemplo, cuando Moisés iba a entrar a Faraón, cuando tú lees ahí las primeras palabras en el Éxodo, también le dice: si Faraón me pregunta, o los hijos de Israel me preguntan ¿quién te mandó?, tú dile: yo soy, me mandó. Punto. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, el capítulo 8, versículo 58, leemos: díjole Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para tirarle, mas Jesús se encubrió. O sea, ¿cómo se llama yo soy? Por ejemplo, si vamos al capítulo 10 también, el versículo 30 en adelante, leemos: yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedra a los judíos para apedrearle. Respondióle Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Respondiendo los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. No es que Jesús era una blasfemia, porque Él era Dios y podía expresarlo claramente: yo soy igual que el Padre. Ahora miren, mis amigos, vamos directamente al libro
de Isaías. Nos encontramos allí nosotros con el capítulo 6 y la experiencia que vivió allí el profeta Isaías. Leemos nosotros en el capítulo 6 de Isaías lo siguiente, versículo 1 en adelante. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿A quién alaban los seres celestiales? Santo, santo, santo. 3 santos. En Apocalipsis lo mismo. Algunos dicen, ¿a quién vio? El Padre vio. Yo le voy a demostrar con la misma Biblia que vio. Los ángeles alaban a la divinidad en pleno, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué ocurre después que tiene esta visión el profeta Isaías? Dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En otras traducciones dice: ¿quién nos anunciará? No dice: ¿quién irá por mí? Sino: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién nos comunicará? Y entonces, lógicamente, él dijo: he aquí, envíame a mí. ¿Qué mensaje le da? Dice: ve y di a este pueblo, de oído oiréis y no entenderéis, de cierto veréis y no comprenderéis, engruesa el corazón de aquel pueblo y agrava su oído y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos. Ese es el mensaje. Ahora vamos a ver quién le dio ese mensaje. Dios el Padre le dio, obviamente, no hay lugar a duda, pero vamos a ver también que el Señor Jesús le dio este mensaje. Leemos en el Evangelio de Juan desde el versículo 35 al capítulo 12. Dice así: entonces Jesús les dice, o sea, está hablando Jesús. Entre tanto, versículo 36, que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis luz, ¿verdad? Estas cosas habló Jesús y se fue y se escondió de ellos. Pero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el brazo del Señor, ¿quién se ha revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos, no entiendan con el corazón, se convierta y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Está hablando de Jesús. ¿Qué dice Isaías? Cuando vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Miren qué interesante. Así que el mensaje le dio el Padre y le dio Jesús. Pero no solo ello, le dio también el Espíritu Santo. Si nosotros vamos ahora al capítulo 28 de la carta de Hechos de los Apóstoles, allí también tenemos nosotros una referencia impresionante acerca de esta gloriosa verdad. Del versículo 25 en adelante leemos lo siguiente: y como fueron entre sí discordes, si fueron diciendo Pablo esta palabra: bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y dile, de oído oiréis, no entenderéis, viendo veréis, no percibiréis. Amigos queridos, los 3: santo, santo, santo. ¿Quién nos anunciará? ¿Quién nos comunicará? Y la misma Biblia se encarga de explicar que el que le dio este mensaje es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Apreciados amigos, es una gloria impresionante ver todas estas cosas. Por ejemplo, la última fase nada más, para ver la divinidad del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Acá mismo en Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pedro tiene que corregir a 2 personajes que habían hecho, ¿verdad?, una oferta de algo, pero que luego se negaron a hacerla y estaban corrompiéndose en aquellos momentos al comienzo de la historia apostólica, y Dios tenía que corregir ese mal. Leemos nosotros allí en las Sagradas Escrituras, en Hechos 5, versículo 3 y versículo 4. Y dijo Pedro a Ananías:
¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieras al Espíritu Santo y defraudases el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amados queridos, que Dios te bendiga. Este tema es mucho más amplio, pero con estos perfiles de la Biblia estamos viendo a la divinidad en conjunto, el accionar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Jesús en San Juan 17, hayan y lean esa hermosa oración que hace Él. Y en una parte de esa oración dice: Padre, yo quiero que ellos, sus hijos, los fieles de todo el mundo que iban a abrazar la fe, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Qué quería decir Jesús? ¿Acaso era una sola persona? No, es la unidad plena que debe haber. En los hijos de Dios no importa que seamos millones en la tierra, pero tenemos que unirnos en la verdad absoluta. Y los que creemos toda la verdad absoluta y la abrazamos, somos uno. Hablamos lo mismo, pensamos lo mismo, creemos lo mismo, en acción somos uno. Por eso Jesús dice que ellos sean uno como tú, Padre, en mí, yo en ti, que sean uno. No es que era una sola persona, eran dos, el Padre y el Hijo, pero uno en acción. Y lo mismo es con el Espíritu Santo. Y cuando ustedes van al ministerio apostólico, van a ver que ellos siempre saludaban en el nombre de los tres. El último pasaje que vamos a ver, estamos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 13, el versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Sí, mis amados, siempre los apóstoles reconocieron al triunio Dios. Y en varias partes, en varias epístolas, el mismo apóstol Pedro también lo explica a las tres personas. Saluda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga para que esta verdad gloriosa cobre vida en tu mente, en tu corazón y en el pensar como hijo de Dios. Bendiciones para todos.